Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en el desarrollo de aplicaciones con TypeScript y es el tema relacionado con las clases y los objetos, para qué sirven y cómo se deben crear. Podemos ver las clases como moldes a partir de los cuales se crean objetos y a través de los cuales queremos hacer una analogía de la vida real. Para este ejercicio vamos a crear una carpeta a la cual voy a llamar clases. Si observamos objetos de la vida real nos damos cuenta que los podemos clasificar. Ya esto nos indica que podemos armar clases y tenemos miles de objetos y solo por mencionar algunos de ellos tenemos vehículos, edificios, aviones, etcétera. Si tomamos uno de ellos, específicamente vehículos, nos damos cuenta que cientos de ellos tienen características o propiedades muy similares. Igualmente conservan diferencias y es por ello que podemos clasificarlos. Voy a crear en la carpeta de clases el script con el que vamos a trabajar, al cual vamos a llamar clases TS. Volviendo al ejemplo, podríamos mencionar que algunas características comunes como la marca, el modelo, el propietario. También tiene algunos métodos como encender, cargar combustible, en fin, hay cantidad de propiedades y métodos que los hacen similares y es por ello que se pueden también clasificar. Las clases, como mencioné, nos permiten crear objetos a través de ellas. En algunos lenguajes de programación también se les conoce como instancias de clase. Vamos a crear la primera clase a la cual voy a llamar vehículo. Para crear clases en TypeScript se utiliza la sentencia o palabra reservada class. Luego el nombre de la clase y abrimos llaves. Al interior de esta llave es donde vamos a describir nuestra clase. Las clases tienen, como ya había mencionado, propiedades y también tienen métodos. Los métodos no son más que funciones. Lo que pasa es que al interior de las clases, los métodos, las funciones, perdón, son llamadas métodos. Vamos a establecer una primera propiedad a la cual, vamos a llamar tipo. Para declarar propiedades el proceso es muy similar al de declaración de variables. O sea, se estipula el nombre, dos puntos y el tipo de la variable. Para este caso, el tipo de la propiedad. Para este ejemplo, lo he precedido de uno de los modificadores que es la palabra private o private. Eh, con este modificador le estamos diciendo al compilador que esta propiedad solo puede ser vista
desde la misma clase. Hay específicamente los siguientes modificadores. Tenemos el public, con el cual estamos diciéndole al compilador que la propiedad o método es visible desde cualquier parte del proyecto. El modificador protected, con el cual el compilador identifica que este elemento solo puede ser visible desde las clases que lo heredan. Y por último tenemos el read only, en el cual estamos diciendo que el elemento es de solo lectura. Estos son los 4 modificadores con los cuales se pueden generar nuestras clases y le pueden dar los accesos a cada uno de los métodos y propiedades. Vamos a crear nuestro archivo de configuración para empezar a trabajar de una forma más dinámica el desarrollo de cada uno de nuestros scripts. Entonces vamos con control ñ a nuestro terminal y como ya sabemos escribimos el comando tsc menos init o guión init. Automáticamente se nos ha generado el archivo tsconfig.json. Inmediatamente se ha producido un error o se ha generado un error sobre la variable tipo. Este error se ha generado debido a un aspecto importante en la configuración que nos establece el tsconfig de manera inicial. Y aquí nos está diciendo que primero que la propiedad tipo está declarada pero nunca ha sido leída. Esto pues lo miramos en un momento para entenderlo. Lo que más me interesa analizar es donde se dice que la propiedad tipo no se ha inicializado y no ha sido asignada en el constructor. Vamos a observar el archivo de configuración. Voy a cerrar la terminal y vamos a mirar la parte de los strict, en la cual podemos configurar las exigencias en relación con algunas características que se hacen estrictas. Cuando el strict está activado en true, estamos diciendo al compilador que sea estricto en las exigencias en relación con cada uno de los elementos que hacen parte de nuestro script, en este caso en cuanto a la declaración de propiedades o variables. Si lo desmarcamos, y nos vamos al otro elemento que es indispensable en la parte de inicialización de propiedades, podemos observar que ya aquí tenemos una propiedad del archivo de configuración que es más exigente en ese sentido y es el strict property initialization. En este momento nos está generando error porque debemos manejarla en conjunto con el string null checks. Entonces vamos a buscarlo aquí en el archivo de configuración y lo vamos a activar. Con estas dos propiedades del archivo de configuración le estamos diciendo al compilador que se hace exigible dos aspectos. Uno, verificar que las variables no sean nulas
y otro es que las propiedades de los clases sean inicializadas directamente en la clase. Entonces, esto lo podemos hacer a través de un constructor. En el constructor vamos a indicarle cuál va a ser el valor de cada una de las propiedades. Entonces vamos a crear aquí un, un parámetro al cual vamos a llamar tipo entrada. Va a ser de tipo string y le vamos a decir en el constructor que se lo asigne a la variable tipo. Ya de esta forma hemos salvado esa exigencia del compilador y hemos asignado a la propiedad tipo un valor que va a ingresar directamente a través del constructor. Como podemos observar, el constructor nos permite ingresar valores que se van a asignar a las propiedades de la clase. Vamos ahora a crear una segunda propiedad a la cual vamos a llamar marca. También va a ser tipo string. De igual manera el compilador me está generando un código de error porque la propiedad marca tampoco está inicializada. Entonces vamos a crear un parámetro que lo vamos a llamar marca entrada. Va a ser del tipo string, el cual se lo vamos a asignar a la propiedad dentro de la clase. Ya de esta forma hemos salvado los dos errores que nos estaban presentando y empezamos a comprender que el constructor nos permite ingresar información que va a ser utilizada dentro de la clase. Vamos a analizar otro de los elementos importantes al momento de crear clases y es el modificador static. Mediante este modificador podemos decirle al compilador que una propiedad o método hace parte de la clase propiamente dicha. ¿Sí? Es decir, que un elemento static al interior de una clase no necesita de crear un objeto para ser utilizado. Vamos a crear un elemento o propiedad static al cual vamos a llamar contador, que va a ser de tipo number y el cual lo vamos a inicializar con el valor de 0. Este modificador no, nos dice que esta propiedad para ser utilizada se utilizará directamente con la clase, más no con un objeto de clase. Esto lo vamos a entender con un ejemplo, pero vamos a crear un constructor, un método a través del cual vamos a obtener ese elemento de tipo estático. Entonces vamos a crear un método al cual vamos a llamar obtener cantidad. Este método nos va a retornar lo que tenga la variable contador.
Entonces vamos a entender cómo es el mecanismo y cómo funciona una variable de tipo estático. Primero, hay algo muy importante de tener en cuenta, es que los contenidos de las variables static no cambian entre un objeto y otro, conservan su valor. Por esa razón no pertenecen al objeto, sino a la clase propiamente dicha. Para poder verlos fuera de la clase, debemos utilizar la clase propiamente dicha, y para este caso hemos creado un método a través del cual vamos a tener acceso a él. Vamos a crear fuera de la clase nuestro primer objeto, entonces al cual vamos a llamar mi carro. Para crear objetos utilizamos la palabra reservada new, seguida del nombre de la clase, abrimos paréntesis, y aquí es donde le vamos a enviar la información al constructor. Entonces nos dice que le demos un tipo de entrada. Ese tipo va a ser, por ejemplo, automóvil. Y el segundo parámetro es la marca. Digamos que sea tipo Mazda. Con esta instrucción hemos creado nuestra primera clase, nuestro primer objeto de la clase vehículo, al cual hemos llamado mi carro. Por lo tanto, vamos a crear un mecanismo a través del cual en el constructor vamos a ir llevando un conteo de la cantidad de objetos que se vayan creando de la clase vehículo. Para ello debemos utilizar la clase propiamente dicha, como la variable, la propiedad contador es de tipo static, no la podemos utilizar sino con la misma clase, y la vamos a ir incrementando en 1. Por lo tanto, si en la consola queremos ver el contenido de esta variable, podemos utilizar el método. Como el método también es static, debemos utilizarlo a través de la propia clase. Vamos a grabar y vamos a la terminal para compilar nuestra script, que se llama classes.ts, y lo vamos a ejecutar de una vez. Como observamos, aparece el número 1 porque hemos creado solo una instancia de la clase vehículo. Vamos a crear otra instancia a la cual vamos a llamar mi carro nuevo. Creamos el objeto con la misma metodología, pero se lo vamos a llamar, va a ser del tipo deportivo. Digamos que la marca sea Fiat. Volvamos a imprimir por consola. El contenido de la variable estática contador. Grabamos, vamos al terminal y nuevamente compilamos. Y vamos a observar que ya
cuando creamos la primera instancia o el primer objeto, el contador estaba en 1. Como hemos creado una segunda instancia, el contador se ha incrementado a 2. Como les dije, las clases tienen propiedades y métodos. El método de obtener cantidad es de tipo static, pero podríamos también crear métodos que tengan el modificador public, por ejemplo. Vamos a crear uno que llame detalle vehículo, que nos devuelva un string, que nos permita en ese string conocer, por ejemplo, el tipo y la marca del vehículo. Y lo vamos a hacer con una plantilla de string literal, que dice que el tipo del vehículo es de tipo y la marca es en este método. He hecho uso de palabra reservada dis, la cual hace referencia que estamos haciendo uso de elementos dentro de este objeto que es eh, de esta clase propiamente dicha. Entonces el elemento dis hace referencia a la clase propiamente dicha, que es la clase vehículo. Entonces, si queremos utilizar o ver por consola, podemos hacerlo en cada uno de los dos objetos que hemos creado. Entonces, como el método detalle vehículo no tiene el modificador static, entonces quiere decir que lo debemos acceder directamente a través del objeto, que es mi carro. Entonces grabamos, vamos al terminal, compilamos y vamos a ver el resultado. Entonces, como vemos aquí, dice que el tipo del vehículo es automóvil y la marca es Mazda. Vamos a hacer lo mismo para el segundo objeto. Segundo objeto lo hemos llamado mi carro nuevo. Y a través de él vamos a acceder al método detalle vehículo. Grabamos, vamos al terminal, compilamos y vamos a ver el resultado. De igual manera que con la primera clase, perdón, con el primer objeto, dice que el tipo del vehículo es deportivo y la marca es Fiat. Entonces, en este video hemos aprendido a crear una clase muy sencilla. Hemos manejado o- y aprendido sobre los modificadores private, static, public. Aprendimos que el modificador static es muy importante porque permite la conservación de información entre los diferentes objetos, y de igual manera que los elementos static solo pueden ser, o las propiedades static solo pueden ser obtenidas a través de métodos de igual forma static. Y el operador dis, que nos permite hacer referencia a la propia clase en la cual estamos trabajando. Bien amigos, hasta aquí el tutorial del día de hoy. Muchas gracias a todos y nos veremos muy pronto.
Muchas gracias. Hasta pronto.